bienvenidos a Espacio Diseño, un espacio de conversación. Hoy estamos desde la zona colonial y yo soy Michelle Urtecho. Yo soy Rosángela Viro y nosotros estamos felices. Muy felices. Compartiendo aquí un espacio desde el centro Mellarruso, donde hemos estado grabando una serie de episodios chulísimos, donde hemos compartido con personas en las que hemos conectado conversaciones de diferentes realidades que están acá. La verdad que la Casa Mellarruso nos ha recibido con los brazos abiertos, nos ha añoñado y no hay nada más hermoso que tenerlos a ustedes aquí. Hoy tenemos con nosotros a la señora Altagracia Mellarruso. Para nosotras es un honor, un privilegio tenerla acá junto con nosotros. Y a un dúo que nosotros queremos mucho, que son los arquitectos Emilio Elivo y Rosa Julián. Un dúo que no solamente hace arquitectura, sino que le transmiten la chispa de crear buena arquitectura, yo creo que al mundo, o bueno, a la República Dominicana, no sé si el mundo. Y eso hace que Michelle y yo lo sintamos tan partes a ustedes de esto. Y ustedes son, junto con la señora Altagracia, un equipo creativo que ha hecho este centro cultural una realidad. Este hermoso espacio donde nos encontramos, que nos ha servido de set para estos episodios tan especiales que estamos transmitiendo desde la ciudad colonial. Y a mí, a Michelle, nos llena como de mucha gratitud el poder tenerlos aquí para desarrollar los temas que vamos a tener en el día de hoy, donde vamos a empezar, señora Altagracia, preguntándole, ¿cuál es el sueño que hoy vemos materializado aquí en este centro cultural? Bueno, bienvenida Michelle y Rosángela. El sueño era que yo me crié en la ciudad colonial. Yo estudié desde pequeña aquí, pues vivía con mis padres. Entonces, mi vida principal transcurrió en estas calles. Y mi último trabajo fue en un centro cultural, voluntariado del Museo de las Casas Reales. Y eso, además de la herencia de mi madre, encendió la chispa de yo querer hacer algún día un centro cultural. Esto duró 20 años para realizarse. Wow. Y finalmente lo logramos en el 2021, abriendo Casa Mellarruso. Wow, qué timing también, sí, ¿verdad? Con eso que aconteció a nivel mundial en el 2020. Así es. Pero escuchándola hablar, y también lo hemos escuchado en otros episodios, el tiempo que hay detrás de un proyecto que tiene una intención más grande que el mero hecho de decir cumplí con algo. ¿Y por qué lo digo? Porque hay veces que cuando uno escucha el tiempo, 20 años, luego de ver este espacio, uno se da cuenta de que hay un camino. Claro. Pero me imagino que sobre todo por el emplazamiento que tiene el Centro Cultural al estar en una edificación histórica dentro de la primera ciudad de América, que es la ciudad colonial. ¿Cuáles fueron, Emilio y Rosa, los retos que encontraron? Y quizás, antes de empezar con los retos, ¿qué fue lo que cuando ustedes recibieron y quizás conocer cómo recibieron ese llamado de colaboración? ¿Qué fue aquello que a ustedes como que le encendió esa chispa de motivación para venir a afrontar lo que esto iba a conllevar? Bueno, pues nos conocimos con Altagracia de una forma, fue en un diciembre, y llegó a nosotros por recomendación de un vecino que ella conocía, porque lo conocía ya hace mucho tiempo, y ahí nos conocimos. Pero fue como que tuvimos química de una vez, nos volvimos amigos de una vez. Y ahí comenzó esa historia. Ella siempre tenía 20 años en su cabeza haciendo el proyecto, pero no duró 20 años así realizándose, claro, materializándose. Y ella ya venía con toda esa idea que ella tenía en su mente sin saber exactamente a dónde venía. O sea, cómo iba a entrar en esta propiedad. Y ahí comenzó esa magia realmente. Ella entendía que en 2 años se iba a estar listo, que la propiedad ya estaba lista, pero
empezamos a buscar cosas entre todos porque teníamos mucha curiosidad y fueron apareciendo cosas que nos fue cambiando toda la idea en un 100%. Y así comenzó este proceso. Fue muy, muy lindo, realmente. ¿Y siempre supieron que lo querían hacer acá? ¿Este lugar existía? Eso te iba a explicar. En mi sueño de realizarlo duró 20 años porque yo me fui de mi último trabajo a desarrollar las empresas junto con mi esposo. Entonces, eso fue la cantidad de tiempo que yo duré soñando y despacio coleccionando las obras. Entonces, ya se había vendido hacía un tiempo la última casa de mis padres, que era en la calle Mercedes. Entonces, ya yo, desde hacía 2 o 3 años, quería comprar un lugar en la ciudad colonial para hacer el centro de arte. En el 2016, finales de 2015, compré 2 propiedades. Pero enseguida que compré esta, que fue la última, me di cuenta que era aquí porque estaba en el lugar ideal, a 2 cuadras de la catedral, en una esquina. Comprar este lugar para el centro me enfrentaba a grandes retos porque la otra casa era mucho más pequeña que yo había comprado. Pero desde que vi esta casa, yo dije, aquí es. Entonces, bueno, pues conocí a Rosa y Emilio y comenzaron los retos en ese momento. La casa estaba muy construida. Comenzaron cuando la los retos, encontramos. Lo primero que hicimos fue recuperar el patio, porque la casa es colonial, evidentemente, pero no parecía colonial en el momento que nos la entrega Altagracia. Y cuando abrimos el patio, fue como que se nos abrió, tú sabes, muchas cosas que después fuimos pensando. Teníamos un portal bellísimo de ladrillo visto que había que restaurar por la Noel, pero no sabíamos que había otro. Entonces por ahí fuimos descubriendo cosas muy interesantes. Pero eso, antes de todo esto, el proyecto está basado como con 2 criterios, que era como un criterio de estrategia y que con nuestro socio, Carlos, fuimos trabajando como la parte física del edificio, que era como ir desmontando. Pero básicamente, tal vez, una de las partes más interesantes del proyecto fueron las estrategias del programa. Porque, por ejemplo, lo primero era que cómo se relacionaba la locación, lo que decía Altagracia, con la ciudad. Pero también, o sea, hay que irse como a la morfología del proyecto, vamos a decir, que era un centro cultural, ¿verdad? Entonces, primero, cuando tú haces proyectos en centros históricos, edificios patrimoniales como este, tú no estás trabajando proyectos que están como basados en el catálogo del mercado. La caducidad del proyecto es distinta. O sea, nosotros no trabajamos, o sea, esto tiene una mayor permanencia. Y entonces, cuando a eso tú le montas un centro cultural, o sea, todavía aún más. O sea, tú tienes un reto mayor, porque esto tiene que tener una vigencia, como un cuadro. Tú sabes. Sí, como agregando valor Entonces, sobre valor. nosotros al principio desarrollamos como una serie de estrategias, que esa era una, como la permanencia y la vigencia del proyecto. Estábamos muy claros que ella desde el principio, esto no iba a ser una casa museo ni exhibir una exposición, era un sitio que estaba muy, el programa estaba destinado a ser un sitio de convivencia. Entonces tiene una relación con la gente de la ciudad, con los extranjeros que la visitan, con el barrio. También era un proyecto que una de las estrategias era trabajar el patrimonio social, nuestras costumbres, nuestras músicas, tú sabes, nuestro arte, nuestras tradiciones religiosas. Tú sabes, entonces eso fue como componiendo el programa, porque tú tenías área pública, área menos pública, área íntima, tú sabes. Entonces al final eso fue como estableciendo el programa. Simultáneamente a eso íbamos limpiando la casa. Entonces, también una de las estrategias que fue como más interesante fue que esto promovía la interacción de los vecinos, ha servido de refugio de los mismos vecinos porque vienen y hacen actividades aquí. No es un proyecto excluyente. Está a 2 esquinas en la catedral, o sea, como decía, también tiene una relación con el entorno, con la calle Duarte, trabaja la piedra, o sea, es de esquina, o sea,
es todo un programa mucho más difícil o sea, suena simple, tú sabes, y poder comunicarnos ella a todos nosotros, pero también a nosotros tuvimos la ventaja de poder tener conversaciones de ese tipo con Altagracia, porque no todo el mundo lo entiende. Entonces nosotros teníamos en paralelo esa estrategia de un programa difícil y simultáneamente una arqueología difícil, porque todo estaba sacando para consolidar y arqueología. Y después vinimos con el proyecto nuevo, que es como dice Rosa, el patio, esta sala que está aquí, que es itinerante, que es almacén, que es más contemporánea. ¿Tú ves? Y como decimos, lo nuevo. Entonces también como que ese carril fue haciendo que como era un sitio que quería exaltar como la dominicanidad, los artesanos dominicanos, pasarlo en un primer plano, cómo se pulía la madera aquí, todo, contar su propia historia. Entonces, todo ese rigor se tradujo a cada quien que trabajara aquí. Tú sabes que a mí una de las cosas y no sé tú, Mitch, pero me imagino que igual, que cuando nosotros lo conocimos a ambos, a Rosa y Emilio, el tema de rescatar esa tradición en el quehacer, tú hablabas ahora del tema de la madera, de cómo se trataba la madera. Por un ejemplo, o sea. Pusiste un ejemplo, pero a nosotros siempre nos ha parecido como que eso es un sello muy propio de ustedes como su firma de arquitectura. Y antes de que empezara el episodio, la señora Altagracia decía, mira, Emilio es un muy investigador. Muy. No, sí, bueno, lo digo yo, Emilio. Pero el que no lo está viendo, él puso el cuellito de lado como de bueno. ¿Tú sabes por qué? Porque yo te entiendo. O sea, al final cuando dicen algo de uno, que quizá a uno se le da tan natural, uno no siente que es mucho, pero el que lo ve de afuera y lo ve, lo reconoce como eso. Y yo te digo muy porque recuerdo en el episodio pasado cómo ustedes nos describieron que el método de investigación de ustedes incluso va no solamente a esta parte histórica, técnica y del quehacer, sino a comprender cómo el artesano trabaja con el material, ya sea la alfarería, ya sea la madera, ya sea el tejido, la arcilla, y a mí eso me causó mucha curiosidad. Pero cuando yo te digo del programa de este proyecto, porque el programa de esta casa, de este centro cultural, fue casi elaborado artesanalmente. Exacto. Porque fueron un sinnúmero de estrategias que ella quería. O sea, esto no era un espacio para estar sin gente, sin que tuvieran diferentes actividades, mayores, adultos, menores. Cuando nosotros abrimos el centro, tuve una conversación con un arquitecto cubano, porque hacían 2 años que se le daba a Santo Domingo. En la UNESCO reconocieron la ciudad de Santo Domingo como ciudad creativa, por su música, por el arte, porque y todo eso es algo que aquí sucede. Por ejemplo, aquí ha venido Solano a tocar su música de misa, han habido música sacra, vienen los coros, aquí se hacen talleres, o sea, al final del día, esto dentro de un espacio patrimonial y arquitectónico de 400 y pico de años, sigue trabajando con la característica que está llevando el nuevo mundo y la formación educativa. Totalmente. Entonces, por eso me interesa tanto que la gente pueda entender que desarrollar el programa fue una de las estrategias. Exacto. Fue un proyecto muy difícil porque en él tenían que convivir muchas cosas. Por ejemplo, es un proyecto sin fines de lucro, es un proyecto que no se cobra entrada, es un proyecto que iba a exhibir una colección permanente, pero que a la vez no queríamos que fuera un proyecto estático. Era y es un compromiso social para mí y un compromiso territorial. O sea, y Rosa y Emilio me entendieron perfectamente. Esto teníamos que hacer todo lo posible para que quedara lo mejor posible. Y por ejemplo también como se trató también de ser como lo más honesto posible con la materialidad. O sea, aquí casi todos los productos están autoacabados. Aquí si la madera se determinó es esa, tiene que verse naturalmente, si es el mármol, si es la piedra. Sí. Tú sabes, es un proyecto que para llegar y hay que profundizar mucho, pero no es de pretensiones de ese tipo. Claro. Claro. O sea, y algo muy importante que le tengo que agradecer a ellos. Ellos me escucharon. Siempre me escuchaban. Y dentro de lo que yo quería estaba la negociación de lo que se debía hacer.
porque yo lo primero que le decía a ellos dos, cuando se nos presentaban retos, Rosa, Emilio, ¿qué es lo correcto que hay que hacer? ¿Qué ustedes consideran que arquitectónicamente es lo correcto? Que dada su experiencia en la ciudad colonial, ¿cómo se trata esto que encontramos? Y claro, la mayoría de las opciones era lo más trabajoso. Y por ejemplo, con algo simple como el patio, por ejemplo, yéndonos a lo que son las tradiciones locales, hasta para la elección de las plantas se buscaron árboles endémicos. Sí, O fue sea, todo muy cuidadoso, sí, realmente. pero Y se armó un equipo grandísimo de personas. Comenzando por, bueno, nosotros tres. Y Carlos. Luego, o sea, la oficina. Ajá, la oficina, los que éramos propietarios, muchos. Los arqueólogos que trabajaron aquí. Historiadores. Los historiadores. También hubo otra parte técnica, pero para el arte, como fueron los museógrafos, hasta los marcos de los cuadros, vino un especialista a hacerlo. O sea, todo fue muy minucioso. Por ejemplo, hubo un momento que nosotros tuvimos 19 compañías subcontratadas. Esto cuando se llegaba aquí había un panel de todo lo que se estaba haciendo ese día, quién lo estaba haciendo. Y nuestras reuniones no eran semanales, era diaria e interdiaria, porque todos los días se nos presentaba un reto diferente. ¿Y el proyecto tomó qué tiempo? O sea, la 5 construcción. años y medio. 5 años y medio. Lo que pasa es que hubo que ser delicado, sacando... El edificio estaba súper invadido. Cuando nosotros llegamos aquí por primera vez, había 4 negocios y solo tenía 11 metros de patio. 4 negocios acá. Había 2 negocios dando la Noel, uno aquí y atrás había donde estaba el estudio de Radio Guarachita, que quedaba en un segundo nivel que ocupaba el patio entero, como si fuera una nave industrial. Sí, y por eso te decía que Altagracia pensaba que en 2 años lo iba a tener listo, porque claro, se veían los espacios, se veían paredes, se veía piso, y simplemente era como adecuar eso y ocuparlo, ¿verdad? Pero claro, tenemos que estar atentos a cómo está realmente la salud de esta propiedad. Los techos estaban casi al colapso. Entonces había muchas vigas que pueden ver adelante de acero metidas en los muros que penetraron, que hicieron daño. Entonces teníamos que recuperar porque en sí... Había humedad, había... acerca de la categoría de la casa que era, entonces nosotros teníamos, no, espérate, esto es con mayor cuidado. Tú sabes. Tú sabes que la palabra cuidado e intención vienen a mi mente cuando ustedes están describiendo el proyecto. Recuerdo, Emilio, que cuando estuvimos haciendo el recorrido, de viendo la exhibición que tienen allá arriba de estas piezas que usted ha ido coleccionando, pregunté, ¿y estos marcos? Qué belleza de marcos. Pero yo veo que son diferentes, pero guardan como un lenguaje que conectan, pero que está muy, muy personalizado dependiendo de la obra que está. Claro. De la época. Vino vino el encargado de enmarcado del Museo de Filadelfia, Christopher Ferguson, quien en esos momentos estaba trabajando con marcos de la época de las obras de aquí en el Museo de Filadelfia. Sí. Y él es una persona de la que más ha trabajado con la obra de Duchamp, porque en el museo que está hay una gran colección de obras. Entonces, una gente con una sensibilidad. Le pedimos que viniera y que examinara la colección y que diseñara cada marco según la época de la colección. Él también, la época de la obra, él también, junto con Rowdy Lumber, fue de los que participó en la conservación y restauración de las obras. Y entonces ese que vino, para volver a lo mismo del patrimonio social, vamos a decir que tal vez se relaciona algo, se capacitó una persona local para que aprendiera a trabajar ese tipo de cosas. O sea, él vino y formó una gente, que ya hay una gente formada para eso aquí. Sí, y los marcos están hechos con caoba dominicana por Richard. Doña Altagracia, cuando están hablando todo eso con el tema del cuidado de la intención, todo esto se crea a través de una intención que usted tuvo, una visión de algo que vio que era posible recrear.
Y ahora uno lo ve como esa realidad que decía Rosángela, que se siente fácil de ver, de recorrer, pero que tuvo todos esos retos. ¿Cuál era la intención que usted tenía detrás de para qué usted quería que esto pasara? Sí, para apoyar la cultura y el arte de República Dominicana desde la ciudad colonial. Nosotros como familia sentíamos que debíamos retribuirle un poco a lo que República Dominicana nos ha dado con nuestro trabajo en nuestras empresas, pero teníamos que retribuir socialmente. Y como yo trabajé con cultura y arte, la mejor forma de retribuir encontramos que era mediante a la cultura y a la educación a través de la cultura. Por eso es que para nosotros, creo que la cosa más importante, una de las cosas más importantes en Casa Mellarruso, son los acuerdos que nosotros tenemos con las escuelas, universidades y colegios. Porque entendemos que cuando un niño joven viene acá, su perspectiva puede cambiar de vida. Sintiendo que está cerca del arte, sintiendo que se puede, que él tiene acceso a ver otro tipo de cosas que tal vez en su entorno él no vea. Yo creo que es un gran legado lo que usted está hablando, porque es algo que la trasciende a usted. Es mucho más grande que uno mismo, que ustedes mismos. Y cuando ya uno está en esa posición de uno poder dar todo ese amor, recepción de pasión de vida que usted ha vivido a través del arte, permitir que otra persona vaya conectando micromomentos, que uno nunca sabe qué semillita uno le sembró a esa persona con las sensaciones que tuvo dentro de este espacio. Y entender de que hecho, es posible. Hemos tenido testimonios de niños que han venido aquí y han dicho, bueno, yo sí, quiero ser arquitecto. O sea, aunque no vaya a suceder, hay una llama. Un estímulo. Hay un estímulo que se despierta en ese jovencito. Yo no sé ustedes, pero a cada uno de nosotros de alguna manera tuvimos un contacto así a través de nuestra vida. O sea, uno iba a tal cosa y uno sintió aquello, uno iba al otro y ser parte como de esa posibilidad de otro. Eso como que a mí no sé ustedes, pero a mí me causa como que wow, pude ser parte de esto. Eso es muy emocionante y muy satisfactorio. Y desde este lugar que llega a tantas personas del mundo, porque estamos no solamente impactando a nivel cultural lo que es local, sino todo al que recibimos y poder dejar una huella no solamente del arte que se alberga, sino del cómo hacemos las cosas. Y como decía Michelle, cuando vemos este espacio arquitectónico que se ve, la verdad, muy actual, con mucha innovación, con muchos elementos de acabado de un gran nivel y altura, uno dice, wow, este proyecto, cuando tú lo comparas con lo que pasa en el resto del mundo, tiene un discurso a nivel, o sea, y está proponiendo algo que es muy... me viene a la mente la palabra vanguardia, pero es como decir, ok, nosotros en el quehacer de arquitectura en República Dominicana también estamos enseñando y estamos impactando el mundo. Y yo creo que también, y lo esencial, es autóctono. Es decir, tú ves obras y como decía Emilio, materiales de cosas locales, porque está a la vanguardia, al nivel de lo que puede estar de cualquier arquitectura, vamos a decir, de gran perspectiva, pero guardando esa esencia local, que para mí es lo interesante, porque el que viene a visitar aquí quiere ver lo esencial de aquí, entiendo yo, por lo menos a nivel de los turistas, en caso de ellos. Quizá es un contraste, porque muchas veces vienen a la zona colonial pensando que la zona colonial solo es una catedral o un monumento en ruina, y de repente llegan a realidades como esta, donde ven el criterio y la sensibilidad que hay más allá de aquello que turísticamente se vende. Sí. Y para mí eso tiene mucha fuerza, porque eso habla de lo que actualmente
ha seguido sucediendo, o sea, que no se frenó con la historia. Y eso también es gracias a ustedes, que sabemos que tienen un repertorio de obras en la ciudad colonial que les permite comprender mucho mejor que cualquier persona que no está habituado a trabajar monumentos o edificaciones ¿verdad?, de tantos siglos, a poder hacerlo real y sostenible. En ese sentido, que ustedes han hecho varios proyectos, si ustedes fueran a decir, ok, ¿cuál fue el reto específico de que suma a este libro de experiencia en arquitectura y que gracias a esta experiencia hay como un peldaño más conseguido y atravesado? ¿Qué ustedes rescatarían? Silencio. ¿O fue fácil? No fue fácil para nada porque, bueno, habíamos hecho, por ejemplo, sótanos, estamos en un nivel debajo de la tierra ahora mismo y esto no es tan sencillo como se ve después de hecho, hay que tener mucho cuidado, con todo hay que tener mucho cuidado. Ese mismo tema de los techos, ya yo no me comprometía a utilizar los mismos techos que encontramos con el que encontramos la casa. Había que volver a recuperar eso, sanar los muros. O sea, aquí hay muchísimo trabajo hecho. Pero que el reto más grande al final es entender lo que Altagracia quería y adaptarlo a esta casa vieja, que al final es vieja, pero convive en un ambiente contemporáneo y donde hay tanta conversación de tantos materiales, pero que a la vez son materiales que van uno con otro, que hay una armonía. Al momento de poner una pieza nueva aquí, tú tienes que pensártelo, porque tú no vas a replicar el colonial. O sea, tú tienes que decir, no, espérate, ¿qué va con el colonial? ¿Qué es lo que queremos expresar? ¿Cuál es ese punto que queremos dejar también como para un futuro? Tú sabes, no dejarlo ahí que a los 5 años se vea fuera de tiempo. Hemos visto muchas referencias luego de haber hecho el proyecto y antes de que nos emiten muchas cosas de las que están hechas aquí. Y se utilizaron de una forma con mucha sensibilidad. Cuando se hace este sótano, por ejemplo, ¿qué material le ponemos al sótano? Claro, recurremos a una piedra, pero ¿cómo la queremos ver la piedra? No de una forma clásica, o sea, tiene que ser de una forma más contemporánea. Y así se van agregando todas esas piezas. Y el proyecto fue poco a poco haciéndose en ese paso, porque no teníamos un programa hecho per se. Cada vez que abríamos un espacio, que consolidábamos un espacio, teníamos más o menos una idea de lo que iba a suceder. Pero cuando lo abríamos, teníamos un canvas abierto para volver a dibujar. Entonces dibujábamos muchas veces. Sí, aquí era más borrador que el lápiz, vamos a decir. Sí, porque tuvimos que limpiar. Sí. Pero para mí yo creo que eso es las estrategias del programa. Porque a mí me encanta, porque ahora yo voy a otro lugar y tienen un programa parecido y eso me da satisfacción. Sí. No, de verdad. Yo pienso así también. O sea, bien. Totalmente. Yo creo Porque que esto sí. reconoce la arqueología Exacto. del lugar, Sí, todo. O sea, ellos crearon para que se hiciera realidad lo que está pasando. Eso fue. Y fue paso a paso que Sí. ellos lo fueron descubriendo. todo, porque era un que tema de lo fuimos conversación. descubriendo, Y era un eran tema de conversaciones que podíamos conversación. que hablar con Altagracia, porque Claro. en un momento físicamente llegamos y nos paramos en un punto, mire, la casa de tal época, okay. Pero la historia no teníamos a nadie y entonces vamos con un historiador, que después de ahí ya casi todo el mundo lo está usando, qué bello, tú sabes, porque Sí. Esa persona, el rol del historiador es De la el casa. que te crea el hilo conductor como de lo que se va a trabajar dentro No, del no, no, espacio. no. O te no, trabaja... él te cuenta la historia de la casa, quiénes vivieron aquí. Ah, ya. No. O sea, el pasado Sí. de la casa. Para sí. mí era muy importante saber lo más posible de lo que había pasado en esta casa en todos esos años. Y porque yo decía, yo no puedo hacer un centro cultural sin hablar de dónde está. Si es una casa colonial,
tenemos que contar la historia de lo que pasó en esa casa, lo más posible. Porque no estábamos contando otra historia, esa es la arqueología de los muros, cuando interveníamos los muros y salió piedra, si apareció un arco, o sea, pero esos son como historias físicas. Pero, por ejemplo, tú Intangibles. tuviste contacto con una de las personas que vivió aquí y le explicaba que aquí había una sala, que había, o sea, en un momento de la vida, esto fue una casa. Nosotros tuvimos conversaciones ¿sabes? con el último de intervenir la propiedad antes de nosotros y fue en los años 70, Blanchard, y tuvimos muchas conversaciones con gente, tú sabes. Sí, yo creo que también es un respeto a lo que fue. O sea, tú llegar a un lugar y empezar a cambiar cosas sin tener como el contexto del valor que hay detrás de cada cosa, que no es solo asumir y entender por lo que uno interpreta. Y yo creo que eso tiene, su historia aporta dentro de lo que es el valor de la misma propiedad y de lo que uno va a contar dentro del hilo conductor del proyecto en sí de lo que es Casa Mella Russo. Y me encanta porque cuando entro, lo primero que veo es eso. A mano derecha, que ustedes tienen como esa historia de dónde era. La arqueología del lugar. Eso fue arqueología de los objetos que se Y se encontraron paran aquí. y se detienen a verla, contarla, sí. Antes de uno empezar a ver todo lo nuevo. Entonces, Aquí me te da encantó eso. ese contexto de qué tan vieja es la casa. Porque Sí. tú dices, del siglo 400 XVI. años. 500 años. Pero eso suena como Sí. una palabra muy simple. Sí. Cuando tú ves esos objetos, que hay piezas, fragmentos taínos, Ajá. que hay piezas portuguesas, que hay, o sea, ahí se ve como esa interacción de tantas cosas que pasaron aquí y abre a la imaginación también. Y tú estás hablando del mural de la entrada, ¿verdad? De la vitrina de la donde están vitrina. exhibidas las obras. Ajá. Hay una, señores, para la audiencia, hay una vitrina en la entrada donde tienen exhibido como todas esas piezas que de parte de las piezas Sí. que fueron, de las que fueron encontrando En el lugar, sí. el lugar. Sí, porque no todas se podían, pero se hizo un trabajo bueno de arqueología y se documentaron entre piezas y fragmentos 92. Bueno, para hacer eso teníamos unas mesas grandes colocadas en una de las salas mientras sucedía Sí, toda la construcción y había un arqueólogo Identificándolo. clasificando, poniendo su sello, guardando eso para que volviéramos luego de tener todo hecho. O sea, de ese momento a que se pudiera eso- exhibir, pasó mucho tiempo. O sea, pasaron, ¿qué? 4 años. Porque por eso que yo Entonces, digo de la estrategia ¿sabes? del programa, man, porque es que cuando tú ves todo esto y vienes y lo ves tan armónico y todo, tú sabes, wow, tú sabes, no tienes ni idea. Sí, y de ese gran equipo Ella se ríe. Sí. Como- No, y nosotros, Altagracia siempre nos decía que ella decía que quería ver la cosa como bien hecha, bien pues, o sea, Sí, bien pero al hecha. final del día eran cosas autoacabadas. O sea, era que cuando una gente montara eso tenía que estar Ya, listo. Claro. O sea, aquí poníamos las planchas enteras, nosotros no poníamos más de 6 planchas por día. Porque nosotros teníamos que arriba, además el piso, para dibujar lo que las vetas coincidieran y ir numerando. y bajar eso por Y ahí. bajar eso tú por no te ahí. sabes el trabajo que es eso. Bueno, o yo sea, estoy, mira, de verdad, cuando tú dijiste que esto era un sótano, yo Aquí hay decía, unos wow, sistemas. cómo el tema de la entrada de luz y el tema del pavimento, esta piedra clara, si ustedes no lo dicen, o sea, a mí se me olvidó que estábamos en un sótano. Sí, que no lo siento. De lo tan agradable que se siente. Y escuchándolos hablar, en todo el episodio he tenido como en la mente la importancia de ese equipo multidisciplinario Sí. para poder lograr un proyecto. Pero es vital tener una gente como Altagracia. Porque eso no son conversaciones fáciles. Sí, detrás de este proyecto hay muchos nombres, Sí. mucha gente dedicada, liderada por Rosa Emilio, Que dieron lo mejor. que dieron lo mejor y muchos profesionales, o sea, desde artesanos hasta, por ejemplo, las puertas Brito. fue por el arquitecto Ricardo Brito. Que es artista plástico también. Aquí La- hay obras de esa vitrina que ustedes ven y los paneles donde están las obras por el arquitecto Randy Reynoso. Estos paneles de aquí que ustedes ven. O sea, muchas personas interviniendo en este proyecto, dando lo mejor de sí. y un trabajo colaborativo. O sea, aquí prácticamente fue una obra que se desarrolló un taller horizontal. O sea, todo el mundo tenía que estar haciendo bien lo suyo. Y tuvieron conmigo mucha paciencia,
porque hasta como que yo no entendía que las cosas estaban como Sí. yo me las imaginaba, o como yo pensaba que debían estar. Claro, con el consejo de ellos, mira, esto vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Sí, pues como que probábamos, veíamos Sí. 3 opciones, más opciones que hacíamos y de ahí elegíamos la mejor. Pero el proceso es largo porque Es había largo. veces que había que hacer una muestra en vivo para poderla colocar y ver si de verdad nosotros queríamos, entendíamos que ese era lo que iba Exacto. ahí. Por ejemplo, aquí no se hizo nada para salir del paso. No. Nada. Por ejemplo, como te digo, lo veo en la estrategia del programa. O sea, sabíamos que era un espacio de convivencia. Y entonces teníamos que crear un espacio para eso, que era el patio. Entonces nosotros cogimos una propiedad con 11 metros de patio y la llevamos a 100, por ejemplo. Entonces nosotros multiplicamos por 10 el vacío. No tenía nada de patio. O sea, nosotros Wow. multiplicamos por 10 el vacío. Teníamos un edificio de 2 pisos en el patio, que era el taller de Ámbar y Larimar. Y arriba el Y estudio de arriba- Radio Guarachita de grabación. Uno de los estudios de Radio locura. Guarachita. Claro, porque uno vive el espacio actual y claro, si no tenemos esta conversación, entendemos que ese espacio estuvo así. Entonces, mira la importancia Sí. bueno, en este caso del podcast, y de lo que hemos querido hacer en este nuevo año, de conocer esas historias detrás, de lo que implica, de lo que marca la diferencia, ¿no? Y que en este episodio, en este proyecto, pues queda claro en ese sentido, desde la visión del propietario que tiene una intención, que quiere lograr algo, pero ese acompañamiento, ¿no? Y todo ese equipo y el tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, muchas veces cuando se están desarrollando los proyectos, que el cliente te dice, bueno, yo entiendo que en 2 años eso va a estar, y luego No, era llega a imposible. 5. ¿Cómo ustedes manejan esa expectativa con la realidad de cara al cliente? ¿Cómo? Bueno. Y el cliente está aquí El al lado, cliente, cuidado. el cliente, mira, el cliente se va dando cuenta, Sí, porque esa es la palabra. es que Uno se no va es tan dando fácil cuenta. explicarlo. Sí, eso no se explica. Y siempre decimos que qué orgullo tener una clienta como Altagracia que entendió todo el proceso, porque es que al final ella tiene un sueño, y es un sueño a lo que uno cumple, un sueño que viene para largo, ¿verdad? Y ese sueño era ella hacer un regalo a su ciudad colonial. Ella quería volver a su ciudad colonial, la que la vio crecer, la que la crió y que en un momento tuvo que irse. Y esta propiedad enseñó eso exactamente. Cuando la encontramos, era un momento de crisis. Y esta propiedad se quedó en ese momento de crisis. Sí, se quedó como en el 70. Cinco negocios trabajando aquí. Estaba súper ocupada. Súper invadida. Era súper como invadida. una casa como en cuidado intensivo. Entonces, de repente viene Altagracia, nos conocemos, entendemos esta casa y empecemos a quitarle cosas de arriba, a quitarle toda esa... Y todo el tiempo que hicimos, por ejemplo, sacamos arqueología de muros, consolidaciones, lo nuevo, todo eso iba con las estrategias del programa. Exacto. Entonces, O sea- ¿qué queda? Al final queda una propiedad revalorizada, porque antes no tenía tanto valor, lo que tenía todo escondido y muchas cosas arriba, mucho la edad, mucha crisis, y de repente quitamos todas esas cosas de arriba y tenemos Sí, como el adorno, ¿no? una obra de arte en sí dentro del museo, Pero dentro del centro cultural. Pero hay que tener hay que tener como muchas cosas de atrás, hay que tener la sensibilidad, ella, tú sabes. O sea, porque no es simple, tú sabes. A lo mejor una gente que aparece algo de predio importante no le da valor. Tú sabes, para tener un proyecto como este, se tiene que jugar un sinnúmero de cosas, que tal vez es difícil decirlo, tú sabes. Y ahí la clave para mantener como esa estrategia del programa y ese rumbo. Las conversaciones de los proyectos. Sí. Sí, siempre. Y el apoyo que ella nos dio a todos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Sí. Por ejemplo, cuando salieron en la primera crujía, Ujú. salieron, se estaba desnudando en las paredes y unas puertas que habían ahí. Habían unas puertas con unos tranzos de De la madera. época republicana. Entonces se bajaron esos tranzos y se comenzaron a descubrir. Que aparecieron unos arranques del muro de ladrillo, lo que tú Entonces, ves allá. ¿qué pasa? Salieron los arranques de los arcos de ladrillo que estaban adentro de la casa. Entonces,
ahí hubo que parar un poquito y Oye, yo- vamos a ver con el arqueólogo. ¿Qué está pasando aquí? yo, No, ¿qué está arranque de pasando arco, aquí? esto, lo No, otro. que ahí hubieron unos arcos en ladrillo. Mira los arranques. Los arranques. Mira ese arranque como comienza con la Exactamente. Noel y dónde termina en el patio. Sí, entonces yo le dije, como se lo dije en muchas oportunidades, díganme qué es lo correcto. Entonces ellos me decían volver a lo original, lo más posible. Wow. Pero eso nos costó a nosotros 6 meses más de No, construcción. muchas cosas más. O sea, Muchas cosas más. nosotros porque- teníamos aquí la junta, el ladrillo aquí que fue horneado, nosotros lo seleccionábamos, la piedra también, íbamos directo a cantera. O sea, aquí se buscó todo así. Entonces ya esos transos que de la época republicana que se bajaron, que se restauraron, fueron los que se utilizaron en los paneles que tú ves arriba, donde están los cuadros colgados. El Se detalle hicieron lo los hablamos. paneles y encima los arcos de la madera de la República. O sea, Porque donde- se conoció en ese caso como un material del lugar. Exacto. Y es la misma Wow. altura de la que lo quitamos. A la de misma ahí, altura o que sea, lo es la quitamos y misma todo, fue puerta. como que hicimos una abstracción de un hueco. Porque no Ah. queríamos borrar cosas. Todo lo contrario. Queríamos. Me Pero encanta. tú sabes dónde fue que Altagracia se enamoró de empezar a descubrir cosas. Porque le dijimos, vamos a abrir un poquito la fachada. Vamos a comenzar por la esquina. A ver Fue qué se encuentra ahí. el 16 de octubre de esa Navidad que comenzamos en la esquina y apareció como la piedra en tambor. Ajá, hay una Sí. esquina Sí. redondeada. Y parece entonces una nosotros dijimos, columna. espérate, va a haber que cambiar el equipo porque aquí no se yo puede me- picar ya. Yo me puse mala porque yo era la clienta que venía todos los días. Ella se ponía en la noche y en la mañana Sí. a chequear. Todos los días. ¿Y qué encontramos? ¿Y qué apareció? Y apareció tal cosa. Y ya tú sabes. Pero yo- Fui una clienta. Y una difícil. colección grandísima, entonces el espacio no daba para meter todo ese trabajo. Y nosotros, wow. Exacto, no la Tú sabes. ingeniamos. Pero yo creo que es una hermosa obsesión. O sea, porque es una especie de obsesión. Porque tú venir a cuidar cada uno de los pasos día a día es algo que simplemente es un llamado. Es Sí, claro. mucho más Pero- que Y ir a... sobre todo, Michelle, yo creo que toda esa obsesión mía y ese empeño, si yo no hubiera tenido este equipo con un alto grado de educación, que todo se manejó con mucho respeto. O sea, aquí tuvimos momentos fuertes, pero eso no significó para nosotros tres. Sí. nosotros- No, nunca significó un quiebre, nunca significó un hablar mal. O sea, nosotros tratamos siempre de negociar de la mejor manera posible. Y por eso es que yo digo que gracias a la paciencia también de ellos dos, porque el proyecto fue difícil. Tú sabes que Pero yo me hubieron acabo de dos dar- ejes en ese sentido, que son, por ejemplo, todo el mundo estaba claro que estábamos buscando el éxito del proyecto. Y si algo yo he aprendido con Altagracia es que nadie la saca como de su centro. O sea, ¿tú entiendes? Hay que, ok, bien, pero vamos. Nadie la Que no es desvía. así, que Bien no y es vamos, así, que no bien es y vamos, tú sabes, estamos bien, pero vamos, tú sabes, como sin prisa, como es sin prisa, Bien pero y sin vamos. pausa. En la Ajá. pandemia, cuando todo se paralizó, Ay. que ya yo entendía que había que sacar la cabeza, habíamos que comenzar. Rosa y yo arrancamos para acá y comenzamos a llamar gente. Vengan acá. ¿Qué de ustedes? Uno nos decían a mí, ¿En se qué me están fueron ustedes? todos los empleados. Yo no tengo nadie. Señores, hay que comenzar, porque esto lo tenemos que y nos terminar. decían, yo necesito trabajar. Con fecha o sea, de que ya bueno, te tenía todo seteado para noviembre del Sí, 2021. De 2021. Y fuimos cautelosos, fuimos sacando gente, o sea, trayendo gente, vamos a terminar esto adelante, vamos a hacer esto. Y poquito a poquito ya la cosa fue como fluyendo, ¿verdad? Porque ya en pandemia ya nos tomó en finales. Sí. En los... Sí, en los finales ya. ¿Cómo así? Que no Que somos- Cuando llegamos a 2020 estábamos casi listos, ya era. estábamos claro. eran los Sí, los toques finales que eran toques finales. que eran toques Sí, finales. pero había que romperle la inercia a ese gran paro. Tú ves. Sí. Claro. Y tú sabes que yo me acabo de dar cuenta en este último momentito que es primera vez que nosotros en el podcast tenemos al arquitecto con el cliente.
Bueno, ya nosotros somos familia, pero... Tremendo eso. Nosotros nunca habíamos tenido eso. Bueno, y ver la dinámica y ver como los puntos de vista y Bueno, ver dónde... fue una conexión, ha sido una conexión increíble. Y el valor de la conversación también. Sí, y estamos en el proyecto, donde está el cliente. Ajá. Y, Wow. o sea, wow. Amiga. Dame 5 años. Nosotros de lo menos que hicimos fue que después que terminamos el proyecto, en un tiempo prudente que no pudimos coger 15 días, nos fuimos a ver si todo lo que habíamos hecho estaba bien. Nos fuimos para España. Nos fuimos de viaje. Porque teníamos muchos referentes de proyectos de allá. Teníamos muchas referencias. Porque nosotros siempre le decíamos relajo que para nosotros era como la Tita Ceibero, la del Museo de Tisa y Bonamista, que tiene una hipercolección y España le dona este edificio que lo trabaja Moneo y es una colección privada, ¿no? Y entonces decíamos como cónchale. Exacto. Por ejemplo, el muro verde fue una referencia del Caixa Forum de Madrid. Ajá, de de Madrid. O sea, Porque es que Emilio lee mucho y ellos y Rosa tienen muchas referencias de materiales. Sí. Por ejemplo, la utilización del acero corten fue porque ellos dijeron, mira, se está usando en tal museo, Era como nosotros combinar esa materialidad entre la esa piedra, materialidad, el ladrillo, la modernidad madera. de lo que se está usando, lo imperecedero. Sí. Y También. la idea de la honestidad del proyecto que buscaba siempre como productos autoacabados. tú Sí, sabes. y que sea un material que se mantiene vivo en el tiempo, Sí. porque va cambiando Y va dependiendo cambiando de Porque, cómo color. es. por lo que volvemos al principio, Sí. porque esto es un centro cultural, o sea, esto es una arquitectura atemporal, o sea, no hay fecha de caducidad, o sea, como sus propias obras, tú sabes, o sea, esto tiene que permanecer. Y esta relación es así porque al final somos vecinos, o sea, nos mantenemos siendo vecinos. Nosotros desde que podemos voluntariar aquí, hacemos, venimos. Claro que sí. Y donamos se les sigue libros. consultando como, bueno, ellos van a seguir siendo los arquitectos de Casa Mellas Russo siempre. Claro. O sea, la ayuda todavía es continua. Y Las mismas actividades que se hacen aquí nos involucran a todos. Claro. O sea, es una gran familia al final y nada. Pero Y- esto es también un buen ejemplo de lo que es desarrollar el ejercicio profesional de manera colectiva. De que tú sabes, que todo el mundo haciendo lo suyo. Y me llevo también del episodio de que todos los proyectos tienen sus retos, ¿verdad? Ustedes atravesaron una pandemia, atravesaron los diferentes situaciones que te presenta un lugar como este, arqueológico, históricos, de cliente, de que se organizaron, hicieron su esquema, su programa, de que pueden pasar situaciones, pero siempre dejan la puerta abierta sin romper esos lazos. No, porque, o sea, son Y- cosas de trabajo, no tienen nada que ver con cosas personales. Bueno, pero a veces se pone A agria veces, la a china. veces. Bueno, pero usted tiene que saber tener como la inteligencia para saber cuándo yo y sobre cuándo. todo lo que creo en la Sí. inteligencia Sí. y Emocional. y la educación. Y la buena educación. Emocional. Sí, sí, sí. Yo creo que la gente tiene que tener la mente libre, Exacto. pero buenos modales. O sea, usted tiene que ser educado, o sea, aunque usted sea un loco. Y no tirar la toalla. No tirar Me la toalla encanta por eso. un Sí. cliente difícil. Tú sabes, es buscarle la vuelta. Claro, hay clientes y hay clientes. Sí. Y al final Creo yo. ustedes han, como el proyecto en sí, han ido capa por capa. Ustedes fueron quitando capa de este techo que no está funcionando, esta parte que... Y poco a poco el proyecto en sí les regaló la esencia de lo que está ahí y conecta con lo que usted decía de volver a lo Sí. esencial. Volver a lo esencial. Y la verdad es que si me preguntan qué me llevo de este episodio, podría decir de que todo eso que con una intención clara, quitando como esas cositas que de verdad no nos funcionan, las reinterpretamos, las co-creamos en colaboración, crean realidades como esta. Y qué bello cuando escuchamos que en esa colaboración, esas personas que vinieron de fuera para los marcos capacitaron a alguien aquí. Claro, Entonces viejo. hubo una transferencia de conocimiento aún más grande. Total. Para mí eso tiene como un impacto tan profundo en un proyecto que va más allá del proyecto per se. No, porque los marcos se podían traer de Porque, fuera. por ejemplo, aquí se utilizó para los dibujos
un material, el vidrio, que nunca se había utilizado. Aquí, y los químicos en este con que se país. limpiaron todas esas cosas. Y lo mandamos a buscar y nosotros estamos registrados en una de las revistas de materiales arquitectónicos como los primeros que estamos que hemos De conservación. usado de conservación esos materiales. Y todos esos Wow. materiales ya Sí, porque- los técnicos dominicanos tuvieron Porque acceso no a era ellos. importarlo, era que tocaran esos manos dominicanos. O sea, Exacto. y luego te digo, en patrimonio social, si se puede sacar, que es tu costumbre, tu música, tu esto, o sea, Sí, porque aparte de los marcos, por ejemplo, una cosa muy importante era mantener esa obra de arte. Aquí en este país hay mucha humedad, Sí. especialmente en Ciudad Colonial. Entonces, todos los materiales que aquí hay para cubrir los marcos, la obra de arte por detrás, le crea más humedad. Entonces, se hizo otro Un tipo tratamiento de, especial. y eso enriquece el patrimonio, porque no es lo mismo tú tener un cuadro hecho por un artista dominicano con un marco hecho por un artesano dominicano. O sea, porque todo eso se nuevas podía importar. tecnologías, con nueva tecnología. Ajá, exacto. o con Entonces, tecnología. ahí volvemos al alcance de las Sí. estrategias del proyecto. Igual que cuando se iba a poner una mata, ¿no? Que sea endémica, que sea de la isla. O sea, que eso se fue. Doña Altagracia, y traduciendo. todo eso es lo que se ha hecho ahora. ¿Usted se imagina todo lo que está por hacer? O sea, wow, me llena como de ilusión su proyecto. Es como que yo digo, wow. Qué bueno, qué bueno. Qué bonito, o sea, cómo fue creándose, pero como que pienso, imagínate todo lo que puede pasar. O sea, y todos los planes que usted puede tener. Sí, más lo tengo que muchos pueda planes y suceder. también quisieran que otra persona hiciera lo mismo que yo. O sea, las cosas buenas, hay que, yo me estoy diciendo que hice algo muy bueno, pero por ejemplo, Sí, pero hice algo bueno. Pero Claro al que final sí. hay que Lo es. a mí reconocérselo. lo que me gustaría es que las personas que tengan colecciones de arte la exhiban. Porque es tan poderoso eso de tú Sí. poder mostrarle a la gente, que la gente tenga acceso, que es un gran aporte a Y la que la gente sociedad. sepa que eso está aquí. O sea, esto es un Sí. patrimonio cultural de los dominicanos, vamos a decir. O sea, Se expande. ¿entiendes? Se Si las expande. personas quisieran venir, ¿qué tienen que hacer? Porque yo creo que después de este episodio hemos generado mucha curiosidad. Entonces, el que quiera venir, ¿cómo funciona? ¿Cómo puede acceder? Sí, estamos abiertos de martes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, libre de costo. O sea que si ustedes quieren venir a ver, vamos a decir, en vivo, todo Claro. lo que nosotros hemos relatado, pues que sepan que está abierto al público. A mí, la verdad, es que me llena como de mucha... Es como orgullo, pero a la vez como agradecimiento el tema de que es abierto, libre de costo. O sea, a mí eso todavía yo me quedo como wow. Hay gente que no entiende, pero yo pienso que sí, que así es que debe de ser. Darle el acceso a todas las personas, que la gente no deje de venir porque no tenga 100 pesos, 50 pesos. Eso es como una... Entonces, que aprovechen Eso es como eso. castrarle la Exacto. oportunidad de ver cosas a la Y gente. también es importante decir que nosotros tenemos un calendario de actividades muy activo, que hacemos por lo menos 4 o 5 actividades al mes. Por semana tenemos un promedio de 1 o 2 actividades abiertas al público, sin ningún costo. ¿Dónde la gente puede ver esas actividades que En están nuestras sucediendo? redes sociales. En nuestras redes sociales, y también cuando vienen aquí, nosotros le tomamos el nombre, su dirección, su WhatsApp, si quieren recibir las invitaciones por WhatsApp. Nosotros hacemos pequeños conciertos, charlas, estamos abiertos a toda la comunidad. Hemos dado charlas desde las apicultoras hasta un libro de educación, o sea, hemos que han pasado hecho tantas muchas, cosas. ha pasado muchas cosas. Se tocó la música que nunca había, ni siquiera Solano la había oído, que fue la música que él escribió para una misa y se le hizo aquí en honor a él enfrente ahí. Él nunca lo había escuchado tocarse. Se han hecho salves. Hicimos salves a la Virgen. El de la maestro Jochi Altagracia, Sánchez hizo Jochi Sánchez. Y los salves. un concierto de salves De aquí. salve a la vez.
que en un momento Emilio y yo, antes de conocer Altagracia, Sí. fuimos a Santiago, Y estaba a su de esa- estudio, y y, el- él estaba escuchando Sí. las que recuperó, Sí. porque esas salves estaban grabadas. Sí. Y nosotros oíamos un murmullo, Sí. era. Él nos contó de ese Y proyecto. cuando yo y veo que después fue aquí viene que la Jochi lanzaron. Sánchez a presentarla aquí Sí. con El prodigio, ese grupo. El prodigio Porque la duró tocó años aquí. haciendo esa exploración. El prodigio evangélico. Y vino a tocar con vino a él una de tocar las con salves. él Las salves salves. Oh, Dios. cristianas, católicas. Y, o sea, tú sabes, me conecta, tú sabes, me trae recuerdos, me trae cosas. Y eso es lo lindo también, como esas diosidencias que ocurren Así en es. el lugar. Y al final el patrimonio somos todos. O sea, todas esas cosas que suceden en el patrimonio. Así es. O sea, Wow. Mira, Emilio dice unas cosas que como pero es que... verdad, o sea, Claro. que tú veas a Solano ahora este fin de semana celebrando un concierto de 94 años, eso que pasó ahí, Mira, es una parte del camiseta, patrimonio. una camiseta que diga el patrimonio somos todos. O sea, Claro, wow. Claro. Claro. Aquí vinieron los Congos de Villamella. Sí. O sea, nosotros... La viñeta sorprendida, la por viñeta ejemplo, que fue un sorprendida, la escándalo. esa exposición. posición. Bueno, Arnold es parte de Pororó, hace unos conciertos bellísimos Que son aquí. como exploraciones. Unos conciertos de colección hacemos. Sí. Así que anótense. No, yo me voy a, de verdad, a ese WhatsApp. No, y yo tenía ese recorrido con Arnold el otro día por aquí. Ay, y yo le sí, dije, wow, sí. qué amor tú le pones a lo que tú haces. Me Es encanta. una maravilla. Me da tanta satisfacción que personas jóvenes estén apasionadas del proyecto. Le brillan los ojos para que Sí. usted sepa. Por lo menos cuando yo estaba ahí, le estaban brillando Sí. los ojos contando lo que él está haciendo con una pasión que Una él se lo escribí. pasión. Dije, o sea, de verdad. Pero el que se wow. apasiona también porque le dan la oportunidad. Porque si tú no estás contento, tú no te apasionas. O sea, que también tiene que ver tantas cosas. Arnold, Que están muy Arnold relacionadas a es Altagracia. el mejor amigo de mi hijo. Mi hijo es el productor musical de Arnold y en un momento determinado le digo yo necesito ayuda de alguien con un concepto, o sea, y nada, y lo tengo aquí. Qué día tan especial. Lo dijimos que este espacio tiene una energía muy bonita. Escucharlos a ustedes hablando nos permite comprender de dónde viene, porque yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de ver todo lo que hay detrás de un proyecto como este y uno reconocer cómo se siente, entiende que todo hace parte de un diseño. Muchas veces pensamos que el diseño solamente es crear un espacio físico, crear un objeto, crear un proyecto de arquitectura e interiorismo, y el sentir también se diseña de esa forma tan constante, meticulosa, integrativa que ha tenido el proyecto. Y bueno, con todo lo que hemos hablado. Y eso para mí genera mucho agradecimiento. Primero, que nos sirva de escenario para estas series que estamos haciendo en la Ciudad Colonial. En nombre mío y de Michelle, quiero agradecerle, de verdad, la orden, oportunidad. siempre con mucho cariño. Para nosotras es un privilegio poder estar en este espacio. A Emilio y Rosa, que con tanto amor, con tanta pasión, siempre están promoviendo todo lo que es arte, arquitectura, creatividad y contagiándonos de eso que es la Ciudad Colonial para ustedes, y que han sido un motor importante para que esta serie de episodios se hayan llevado a cabo. Muchísimas gracias. De verdad, desde el fondo de mi alma, Emilio, Rosa, ustedes saben que están en parte de mi corazón importante. Haberlos conocido en ese viaje aquel, en su momento que nos tocó juntos, fue chévere, y reconectar después de muchos años sin habernos visto, y que haya sido de la evolución de cada uno de nosotros, siempre rescatando la artesanía, sobre todo el trabajo colaborativo. Cada vez que pisábamos un lugar, Emilio y yo, cuando estábamos caminando el otro día por la zona, siempre rescatando quiénes eran los involucrados y no llevándose como que el mérito. Y eso habla muy bien de ti, Emilio. Gracias, Rosa, por haber hablado con Altagracia para que esto pasara, y todas las conexiones que nos hicieron y nos ayudaron para que todos estos episodios fueran realidad. Mi corazón está agradecido, el Paso Diseño está agradecido, y sé que Rose también. Así que
Nada, cerramos, amiga. Sí, a la audiencia ya sabe, si quieren vibrar junto con lo que nosotros hemos vibrado, pueden venir, está abierto al público, ya han visto todos los detalles, le invitamos a que lo hagan y nos veremos en un próximo episodio que también viene preparado con mucho amor y mucha intención. Bye.